Buenas tardes, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a probar unos faros de niebla tipo Jeep. Tenemos una carcasa, que es con lo cual vienen en el paquete, tenemos igual su tornillo y tenemos su resorte. Estos faros tipo Jeep son para nieblas, traen ojo de ángel y traen su iluminación en lupas. Tenemos el aro que alumbra blanco y alumbra ámbar. Todo este aro, así como le están viendo, alumbra color blanco y también alumbra alrededor color ámbar, dependiendo la función que estemos realizando en el carro. Tiene sus 3 lupas y sus 3 LEDs. La carcasa es de aluminio, parece de buena calidad. La tapa con la que se ajusta la altura también es de aluminio y parece también de buena calidad. Vamos a armarla, hacemos clic, solamente se superpone, ya viene puesta prácticamente. Y también ponemos el tornillo y podemos apretar o podemos aflojar desde aquí una vez que ya están puestos para poder alinear la altura, ya sea que los que queramos que suban o bajen, ¿sí? Por ejemplo, si queremos que suban, ya sea que apretemos o que queremos que bajen, aflojamos o viceversa. Tenemos que ir buscándole de acuerdo a como nosotros quieramos que alumbren. Hacia arriba, hacia abajo. Apretamos, aflojamos. Eso sería todo. Y ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos aquí una, tenemos dos, tenemos tres, tenemos cuatro. Y también tenemos por acá de este lado. Este no es necesario que se quite, pero pues es igual. Vamos a quitarle esas pequeñas cuñitas. De este lado tenemos otra más y arriba otra más. Arribita hay una pija que ya no alcancé a enseñarles. Bien, lo difícil aquí es que nosotros veamos la forma en cómo vamos a ajustar, porque no calzan como tal. Yo aquí le hice unas modificaciones de las cuales no me enorgullezco porque están medias feas. Sin embargo, pues esto solamente lo hice yo para probar. Bueno, las estuve probando un aproximado de 3 meses ya, y pues los resultados en algún momento se los voy a comentar más adelante en este video. Y bien, pues miren, el ajuste principalmente se tiene que hacer aquí en las conexiones. Podemos ver que tiene un cablecito negro, el cual se enchufa y no calza directamente. Ahorita más adelante les comento. Se tiene que conectar a los cuartos, se tiene que conectar a las intermitentes y obviamente en el momento en que la palanca le muevo al que encienda faros de niebla, se encienden los faros de niebla. Aquí precisamente es el detalle que les comentaba. Miren, no calza directamente, yo tendría que hacer una pequeña modificación porque aquí el faro tipo Jeep no entra directamente. Las patitas están un poco más abiertas, las del tipo Jeep, y las del arnés están más cerradas, entonces no entran. Yo solamente las metí en esos compartimentos que trae el arnés y le puse algo de cinta y ya está. Bien, miren, aquí tenemos ya listo, prendido el aro, que es el ojo de ángel, que ilumina tanto color blanco como color ámbar dependiendo de la función. En este momento están las intermitentes y todo el tiempo mientras nosotros prendamos los cuartos está prendido. En este momento estamos viendo la iluminación que me dan los LEDs de faros de niebla. Ok, nuevamente ahora vamos a encender cuartos. Encendemos los faros de niebla, o lo que son las nieblas principales, que son esos 3 aritos que se ven, y se ve la iluminación. Sin embargo, nótese que las intermitentes casi no se notan. En el celular casi no se notan, pero en persona sí se iluminan bien, se ven muy bien. Se ve cómo hace ese cambio desde la luz blanca a la luz ámbar.
Ahora ya que es de noche, observamos que no se nota el círculo del aro, que es el ojo de ángel, no se alcanza a distinguir, no sé por qué. Le busqué varios modos para poder ver el ojo de ángel, pero no se alcanza a distinguir. Es como que contaminación de la luz o de la cámara, de que no alcanza a distinguir. ¿Sí? No, no me voy tanto por la cuestión de cómo iluminan, ¿sí? Cómo se ven, perdón. Miren, aquí ya estamos prendiendo los faros de niebla, que es lo que a mí no me gusta tanto, cómo se ven o no, sino más bien cómo voy a ver yo. Y aquí vamos a empezar ya la etapa de prueba. Vamos en una zona oscura y prendemos. Como ustedes pueden ver, estamos viendo que iluminan bien. Al parecer en el celular, ojo, necesito aclarar que en el celular se alcanza a ver perfectamente incluso una línea de corte. Pero en persona, yo que voy aquí atrás del volante, no alcanzo a distinguir esa línea que en el celular sí se distingue. Voy pasando por una zona que está media iluminada, pero yo no distingo esa línea de corte que ustedes en el celular o en el video sí alcanzan a distinguir. Yo en persona no la distingo, incluso no sé si sea la calidad de video o sea el celular, aunque es uno de los de gama baja, se alcanza a ver muy bien cómo alumbra, pero en persona yo no alcanzo a distinguir. Es muy grande la diferencia. Ahorita vamos pasando y por ejemplo yo en persona ya perdí las luces, pero en el celular no se han perdido. Sigue viéndose todavía esa luz que arroja, esa iluminación que da. Voy a pasar ahorita abajo de un poste de luz. Yo ya la tengo perdida completamente. La iluminación de la calle se tragó lo de los faros y ya no alcanzo a distinguir. ¿Sí? Aquí no alcanzo yo a distinguir la iluminación de los faros. Aquí apenas empezamos a distinguir porque aunque vamos abajo de un poste, la persona que va hasta allá en el celular se ve que lo estoy alumbrando y le estoy alumbrando el camino. Sin embargo, yo en persona no alcanzo a distinguirlo. Pasamos el tope y se ve el corte, incluso en la hierba de la esquina izquierda se alcanza a distinguir un ligero corte. Se ve la diferencia entre la iluminación del camino y la oscuridad de las hierbas. Ahí pasamos otra vez el tope y se ve una línea, pero en persona yo no la distingo. Los he traído por 3 meses ya y pues en lluvia realmente se pierden completamente. Si por ejemplo el asfalto está mojado y yo llego a prender los faros de niebla, ni siquiera en persona los alcanzo a distinguir. No se distinguen si prendo o apago, solamente por una luz muy tenue que se alcanza a ver. El costo de estos faros fue de 350 y tantos pesos. En ese entonces Mercado Libre me dio un cupón de regalo, estaban en 400 y tanto, 95 pesos de descuento. Pues por lo tanto pues me animé a comprarlo. Ya tenía un buen rato que yo quería probar estos faros porque realmente hay muchos Beats, muchos Versas, he visto también los Spark, los Sonic, que andan trayendo de este tipo de faros y que pues yo veía que a lo mejor sí iluminaban. Posiblemente sea la calidad de los LED, los materiales, las lupas, pero en lo personal a mí no me gustaron. En lo personal, posiblemente hay algunos que digan, no, pues yo sí los tengo y me iluminan bastante bien, me iluminan mucho mejor porque le puse tal relevador, tal cosa, no lo sé. Sin embargo, en lo personal, pues yo no lo recomendaría. Tal vez en la calidad en la que yo las compré, posiblemente pueda haber otras calidades, pueda haber otros
costos más altos, incluso más bajos, que también están en Mercado Libre, pero en lo personal a mí no me han gustado mucho. La cámara le ayuda muchísimo a los faros, le ayuda bastante de hecho, en zonas muy, muy, muy oscuras. Incluso yo no alcanzo a ver tan bien como debería de ser, pero la cámara le da mucho apoyo a este video. Por lo tanto, en la relación costo-beneficio están muy bien.